dedicarnos al módulo 11 que está previsto para ver la evolución del derecho procesal agrario. Contextualizando la materia, hemos visto todo lo que tiene que ver con la parte doctrinal, hemos revisado toda la parte sustantiva y hoy, a partir de este momento, vamos a ver la parte adjetiva, la parte procesal o procedimental, como se quiera entender. Entonces, empiezo señalando que para poner en contexto el tema, aconsejable es marcar los siguientes aspectos. El reconocimiento de la distinta naturaleza de los problemas sometidos a la decisión de los tribunales implicó la innegable como necesaria división del trabajo en la organización judicial y su especialización. Una de las primeras manifestaciones de esta realidad fue la separación de las causas civiles y las causas penales por las enormes diferencias que existen entre ellas. Posteriormente, esta evolución del derecho procesal significa la independencia del derecho comercial del proceso civil, lo que da lugar a la creación de fueros especiales y la vigencia de la competencia en razón de la materia, la que encuentra su fundamento en la distinta naturaleza del derecho a aplicarse. A este respecto, creo que es importante tomar en cuenta la enseñanza de David Lascano, que dice: las diversas jurisdicciones especiales no fueron establecidas en beneficio particular de algún gremio, una clase o de determinadas personas, sino que respondían a razones de conveniencia práctica, sobre todo porque derivan de la división del trabajo y la especialización de disciplinas jurídicas. Pensando en el caso boliviano y recogiendo la experiencia del pasado, es pertinente reconocer que la diversidad de fueros multiplica las cuestiones de competencia, lo que provoca la retardación y devaluación de la administración de justicia, realidad ante la que acertadamente en los últimos tiempos se impuso la necesidad de unificar los fueros, comenzando por aquellos que menos diferencias presentaban, unificación que es posible solo en la medida que no exista oposición entre las ramas unificadas a los fines de la regulación del proceso y en la medida que las distintas circunstancias que resulten o resultan de la complejidad del derecho no imponga la creación de tribunales especiales. Esto es sencillo de entender, porque a partir de este momento, vean ustedes, estamos ingresando a hablar de la especialidad, del principio de especialidad. Y esto responde a una realidad global, ¿no? En un mundo globalizado como el que vivimos hoy, todo tiende a la división del trabajo. Y esa división del trabajo lleva consigo, ¿no?, la especialidad en razón de la materia. Ustedes estarán percibiendo que en nuestra universidad, por ejemplo, todo tiende a la especialidad. Mucho más en el exterior. La especialidad hoy en día es una necesidad en todas las ramas del saber humano. La medicina, las ciencias contables, las ingenierías, el derecho, y mucho más el derecho, en atención a que las relaciones sociales, un mundo tan complejo como el que vivimos, también tienden a complejizarse. Realidad compleja que obliga a pensar en la especialidad por razón de materia, no por algún deseo o por buena voluntad, sino por razón de materia.
Entonces, amigos míos, hoy en el mundo se habla de los fueros especiales, las jurisdicciones especiales, que son lo mismo. Pero hay que tener presente, como bien indica David Lascano, que esos fueros especiales, esas jurisdicciones especiales, no fueron creadas pensando en beneficiar, ¿no?, a algún gremio, a alguna clase social o a algunas personas, sino que fueron pensadas, legisladas, creadas, sobre todo para cualificar el servicio, el derecho humano a la justicia y responder en esa medida a la complejización de las relaciones sociales en el mundo entero. A partir de este momento, a partir de este hecho, entonces, ingresamos nosotros en el tema de la creación de los fueros especiales. Por eso hay que entender que en un mundo en el que la tendencia es la complejidad de las normas jurídicas que debe aplicarse en la administración de justicia, resultado de una mayor complejidad de las relaciones sociales que deben ser normadas, y cuando el derecho no puede contener los nuevos hechos sociales y económicos, es comprensible y urgente que esos hechos deban ser estructurados de diferente forma y legislados por normas jurídicas particulares, imperativo que ha hecho ineludible la creación del fuero agrario en atención a la innegable diferencia de naturaleza entre el derecho civil y el derecho agrario. Si hablamos del principio de especialidad inherente al derecho procesal agrario y ambiental concretamente, entonces prestémosle atención a lo que dice el profesor Alberto Germano respecto a la especialidad. Él dice: la especialidad de la materia jurídica agraria impone el establecimiento de un proceso nuevo y moderno, donde las simplificaciones procesales constituyan la regla, debiendo los principios procesales variar sustancialmente la orientación seguida por el proceso ordinario como única forma de cumplir con el fin impuesto por la propia filosofía de ser el derecho agrario, intuitivo, estricta y estrechamente vinculado a lo económico y social. Abundando un poco más, y a fin de aclararles algunos círculos del foro nacional y local, en los que se ve como un exceso atribuirle a la jurisdicción agroambiental la mentada especialidad, debemos tener presente que esa especialidad no está exclusivamente señalada para el juzgador público agroambiental, sino que la especialidad establecida por la Constitución está referida al objeto de la norma agroambiental. Convendremos que hoy existen normas que regulan situaciones jurídicas propias derivadas del hecho jurídico de la agricultura vinculada al medio ambiente. Dicho en un sentido más técnico, la especialidad está referida a la excepcionalidad de las normas que rompen primero la generalidad del Código Civil para posteriormente convertirse en especiales. Consiguientemente, para el derecho agrario, la existencia de una justicia adecuadamente concebida constituye la garantía de su existencia, en cuanto ningún sentido tienen las normas sustantivas si éstas no encuentran su materialización práctica a través del proceso. Miren, yo tengo la sensación de que existen muchos abogados, mucha gente que piensan que el principio de especialidad que la Constitución Política del Estado les reconoce a la jurisdicción agroambiental, no, se plasma, se realiza o se cristaliza en la formación profesional
del juez o del magistrado del Tribunal Agroambiental. Esa es una verdad a medias. Claro que lo deseable es que los jueces, los magistrados sean especialistas, sea en materia agraria o sea en ambiental, en recursos forestales, en recursos hídricos, en fin. Eso es lo deseable. Pero no es lo específico. Porque incluso si vemos hoy la realidad, ¿no? Si nos detenemos a ver la conformación del Tribunal Agroambiental, vamos a ver que ninguno es especialista en nada. Y tendrá una versación en materia agraria, porque haya trabajado en el INSA, haya trabajado en algún ministerio, haya sido asesor de alguna organización campesina y qué sé yo. Pero especialidad, especialidad. Estamos lejos, al igual que los jueces. Pero más allá de eso, la especialidad se realiza en la norma. Las normas son las especiales. A partir de lo que dice la Constitución y demás leyes. Por eso que Germano nos dice que la especialidad de la materia agraria impone el establecimiento de un procedimiento nuevo y moderno donde las simplificaciones sean la regla. Procedimiento nuevo y moderno en el que se respeten, se apliquen, se sujeten a los principios especiales que rigen al derecho agrario. Que se respeten y se rijan a los institutos que hacen al derecho agrario. Procedimiento que sea totalmente distinto al que no existe en materia ordinaria. De suerte, amigos, que ese procedimiento sea capaz de tutelar eficazmente a los sujetos agrarios, a la actividad productiva, al medio ambiente, a los recursos naturales, en fin. Entonces, amigos míos, el principio de especialidad radica, se realiza en la normativa. Son las normas las especiales. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando el proceso agrario en Bolivia? Antes de referirnos al caso boliviano, es de alta utilidad la enseñanza del maestro Ricardo Celedón, para quien el estudio del derecho comparado permite apreciar dos grandes vertientes en las que se ha desarrollado el proceso agrario. La primera, que la encontramos en gran parte de los países europeos, esto ya lo hemos estudiado. Resultado de las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que se plantea el problema de la producción y la necesidad de su tutela jurídica, el aspecto económico, habíamos dicho. La otra está dada por el proceso agrario latinoamericano con orientación, principios y desarrollo conceptual distintos a los europeos, que, como es sabido, se vincularon originariamente con el proceso de reforma agraria, pero más tarde fueron encauzados paulatinamente hacia nuevas reformas, institucionalizándolos dentro de las estructuras del Poder Judicial, con la presencia de jueces agraristas especializados en la materia agraria. Cuando hablábamos de la función económico-social, veíamos que en Europa se le dio mayor atención, ¿no?, a la vertiente económica. Y por tanto, sus legislaciones tutelaron, ¿no?, la actividad productiva. En tanto que en Latinoamérica se dio mayor relevancia al aspecto social a través de las reformas agrarias.
urgencia que debió ser atendida por todos los países, eminentemente por su carácter social. Y se debe a eso de que a partir de México, Bolivia y muchos otros países, encargaron la Administración de Justicia Agraria a entidades administrativas dependientes del Poder Ejecutivo. O sea que en el caso boliviano, hasta antes de la ley 1715 y concretamente hasta antes de esta constitución que está vigente, la Administración de Justicia Agraria y Campesina estuvo a cargo de autoridades nombradas por el Poder Ejecutivo. A ellos se debió, y yo conozco, he lidiado con ellos, se debió a que los jueces, la mayoría de los jueces, ¿no?, agrarios, sean hermanos campesinos sin ninguna formación en derecho, premiados, entre comillas, por el jefe, por la lealtad política, o qué sé yo. Pero después, a partir de la ley 1715, con la creación de la Judicatura Agraria y los jueces agrarios, la exigencia fue que los administradores de justicia agraria sean abogados y conversación en materia agraria. Conversación, con formación en materia agraria. ¿Ah? Entonces, amigos, de esto podemos colegir, y yo doy fe, que los jueces agrarios de antes, hasta antes de la ley 17, incluso con la ley 1715, porque yo fui juez, las competencias que tenían estaban simplemente destinadas a atender, ¿no?, problemas sobre la propiedad agraria, la posesión, la producción, en fin, solamente aquello. O sea que la visión era muy propietarista, ¿no?, muy fundiaria, y no como ahora, que los jueces agrarios y los magistrados del Tribunal Agroambiental, por imperio de la Constitución Política del Estado, tienen que atender otras cosas. Todo el entorno que hace al recurso tierra, en función al principio de integralidad. Y les decía en una clase anterior, que hoy los jueces y todos nosotros no solo tenemos que ver el árbol, sino tenemos que ver el bosque entero. Y eso significa atender en relación a la tierra todo lo que les rodea: agua, medio ambiente, biodiversidad, ecosistemas, flora, fauna, recursos naturales renovables, en fin, todo aquello que hace a la madre tierra. ¿Me entienden? Por tanto, lo expuesto nos está marcando que el objeto del derecho agrario ha evolucionado, toda vez que busca garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asumamos entonces que la nueva dimensión del objeto del derecho ambiental trae como consecuencia directa un replanteamiento más amplio del proceso agrario, el cual se refleja en el ámbito de las competencias otorgadas a los tribunales agroambientales, lo cual implica que la justicia agraria se integra con la justicia ambiental, realidad ante la que el maestro Celedón señala: por eso la modernización obliga a institucionalizar la dimensión ambiental de lo agrario. Ello implica necesariamente atraer hacia la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados todo lo agroambiental, pero esto significa únicamente lo vinculado al agro. Sin lugar a dudas, el hecho de que hoy la Constitución en vigencia
le dedique todo un capítulo a la jurisdicción agroambiental, lo correcto era que se llame agraria y ambiental. No sé a qué responde esa, o sea, haber conjuntado lo agrario y ambiental de manera mecánica. Se ha puesto de moda hablar de lo agroambiental. Lo correcto era hablar de agrario y ambiental. Es fiel reflejo de una de las principales conclusiones emergentes del primer congreso del Comité Americano de Derecho Agrario celebrado en Costa Rica en 1997, de donde sale lo siguiente. La jurisdicción agraria y ambiental especializada se constituye en el instrumento fundamental para lograr en América la protección adecuada de los recursos naturales y del medio ambiente, considerado este como uno de los derechos humanos fundamentales de la tercera generación o derechos de solidaridad. Es el mecanismo jurídico idóneo para lograr la seguridad jurídica y el desarrollo agrario sustentable con justicia y paz social. Ustedes estarán notando, amigos míos, que en América Latina, en el mundo entero, lo ambiental ha copado la atención de todo el mundo. Lo ambiental está ahí por encima a veces de todo. Y en el país como que algunos se han vuelto locos con lo agroambiental. Por nada más que en la Constitución se ha incorporado la jurisdicción agroambiental, que no es otra cosa que haber ampliado las competencias reconocidas anteriormente a los jueces agrarios. Es un mandato por el que se les está haciendo a los jueces, oigan, ustedes además de conocer lo agrario, tienen que conocer esto otro más que tiene que ver con lo ambiental, y nada más. Pero se han vuelto locos, al extremo de haber cambiado ya en algunas universidades la denominación de nuestra materia, o sea, de derecho agrario han pasado a llamar derecho agroambiental. Y frente a esto, el maestro Ricardo Celedón nos dice, esa modernización del proceso agroambiental nos obliga a institucionalizar la dimensión de lo agrario con lo ambiental. Dimensionar lo agrario de lo ambiental. ¿Me entiende? O sea, reconocer la necesidad de atraer hacia la jurisdicción agroambiental todo aquello que tenga que ver con el medio ambiente, pero ojo, todo aquello que tenga que ver con la actividad productiva. En esto consiste la tarea de dimensionar. ¿Será de preocupación del derecho agrario? ¿Tutelará el derecho agrario todo aquello ambiental que tenga relación directa con la actividad productiva? ¿Se entiende? Por eso dice hay que dimensionar, hay que tener bien claro qué es lo que le corresponde al derecho, ¿no? En materia ambiental, ser tutelado. Y no meter en un solo saco todo aquello que tenga relevancia ambiental, ¿no? Como noto que están, ¿no? Como se nota que estuviera ocurriendo en el Tribunal Agroambiental. Esto que les estoy diciendo a ustedes, yo al tiempo de presentar mi trabajo, ¿no? al rector primero y después al Tribunal Agroambiental sobre un proyecto de ley procesal agroambiental, les dije, oiga, tengan cuidado,
No todo lo ambiental es de incumbencia del derecho agrario. Pero claro, a ver, hablando de algo que conocemos, el incendio criminal de la Chiquiternía será de competencia de un juez agroambiental. No, será pues de un juez en materia penal, a objeto de castigar a los responsables. Una tala indiscriminada de un bosque será de competencia de un juez agroambiental. No, serán de las autoridades administrativas instituidas al efecto. Pero hay otros aspectos ambientales que están íntimamente relacionados con la actividad productiva. ¿Ah? Ahora bien, lo expuesto anteriormente nos induce, ¿no? Nos lleva a hablar de la jurisdicción agroambiental. La jurisdicción agroambiental tiene que ser entendida como una función especializada del órgano judicial. Hace rato decía que durante la reforma agraria la administración de justicia era atribución del órgano ejecutivo. Hoy, amigos, eso ha evolucionado. La jurisdicción agroambiental tiene que ser entendida como una función especializada del órgano judicial. Por tanto, consecuente con lo que ya se tiene expuesto, reiteremos que el derecho procesal moderno, respondiendo a las exigencias actuales de cada disciplina jurídica sustantiva, admite la posibilidad de la especialización por materias, sobre todo en aquellas de tipo social. Empero ello no implica en modo alguno el rompimiento de la unidad jurisdiccional prevista por la Constitución. A este respecto, el procesalista Artavia Basantes nos dice: la existencia de principios procesales específicos referidos a una materia y su reglamentación a una normativa procesal propia originan la especificidad de las diversas ramas del derecho. El surgimiento de diferentes materias procesales no implica violación al principio de unidad e individualidad de la jurisdicción. En el caso boliviano, saben ya ustedes bien, por previsión de la Constitución vigente, la jurisdicción agroambiental es una función especializada del órgano judicial, en cuyo mérito es importante aclarar que no se debe confundir la función jurisdiccional como concepto unitario con la especialización que se opera en la ley procesal agroambiental. Ustedes saben que por el modelo de Estado que rige en Bolivia, Bolivia es un país, es un Estado unitario, en el que rige un solo sistema judicial. Claro, en este caso ahora sistema judicial acompañado por la jurisdicción indígena originaria campesina. Un solo sistema judicial, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el Brasil, en la Argentina o los Estados Unidos, ¿no? Donde cada estado, cada provincia cuenta con su propio sistema judicial. En el caso boliviano no. Por eso hay que afirmar que la creación de la jurisdicción agroambiental no viene a romper, no viene a violar el principio de la unicidad jurisdiccional. No viene a quebrantar, ¿no?, la unidad jurisdiccional o la individualidad del sistema judicial. Esto tiene que quedar claro. ¿Qué más les digo?
En efecto, y simplemente como una provocación a la reflexión sobre este tema, que no es un dato menor, es conveniente compartir la postura del agrarista uruguayo Vivanco, quien respecto a las relaciones entre los llamados derechos de los recursos naturales, el derecho ambiental y el derecho agrario, señala que el derecho agrario regula la actividad o conjunto de hechos y actos que responden a la finalidad productiva. Lo sabemos sobremanera. Dice, es el derecho que rige las normas de trabajo agrícola y todo lo que lleva implícito como actividad determinante de la producción agrícola y pecuaria. Miren, nos está brindando una definición del derecho agrario, pero desde esa óptica de la actividad productiva. Sostiene que la actividad productiva requiere la presencia de recursos naturales que constituyen el sustento material básico para su desenvolvimiento: agua, flora y fauna. En otros términos, manejo de los recursos naturales como forma o medio adecuado para obtener su conservación y evitar su desgaste en detrimento de su fertilidad. En cambio, la actividad conservacionista tiene un contenido diferente al de la productiva. Ella representa la forma de preservar y conservar los recursos que continúen cumpliendo su finalidad productiva, actividad que significa la protección ambiental, pero su regulación jurídica no es inherente a la actividad agraria, lo cual no significa negar que la conservación del ambiente constituya un medio para facilitar que la producción se logre cabalmente, pero destaca, escuchen esto, el derecho agrario no tiene por objeto el ambiente, ¿ah? Por cuanto la actividad agraria no se confunde con la defensa de los elementos con que ella contribuye. Dice, de todo lo expuesto resulta que el derecho agrario se vincula, pero no se identifica sino únicamente con la actividad productiva, a cuyo efecto convergen otras que él aprovecha para cumplir su cometido. Esto lo venimos repitiendo. Y ya a manera de concluir, amigos, quiero hablar con ustedes de manera muy breve, hay que todavía trabajar mucho en esto, me comprometo a seguir investigando, sobre las fuentes del derecho agrario contemporáneo boliviano. Ustedes ya por sus estudios saben que todas las ramas del derecho se originan o tienen como fuentes determinadas instituciones, determinados institutos jurídicos, ¿me entienden? O si quieren, determinadas entidades jurídicas. ¿Y cuáles serían las fuentes del derecho agrario contemporáneo? Sin dudas, el derecho constitucional, esta Constitución. Lo hemos venido revisando desde inicio de clases, al punto que, recuerdan ustedes, hace días atrás hablábamos del derecho constitucional agrario. Entonces, en primer lugar, tenemos, por orden de prelación, al derecho constitucional. Una segunda fuente, que también la conocen ya ustedes, son los tratados y convenios internacionales y todas las declaraciones que emergen en defensa de los derechos humanos. Conocen perfectamente, ya se han emparentado incluso con algunos. Hemos hablado bastante, por ejemplo, del convenio número 169 de la OIT. Una tercera fuente vienen a ser las leyes. Y en este aspecto venimos revisando, estudiando la ley de 2 de agosto de 1953 de reforma agraria, que está vigente. Venimos estudiando la ley número 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la ley 3545 de Evo Morales Ayma y su banda, la ley de la madre tierra, en fin. Otra fuente viene a ser, qué duda cabe, amigos, la jurisdicción indígena originaria campesina, que no hay que perderla de vista.
y también vienen a conformar, ¿no?, este glosario de fuentes, los reglamentos y demás actos normativos administrativos generales de carácter agrario y ambiental. Concluyo compartiendo con ustedes una reflexión que quiero que la entiendan, que la hagan suya, porque voy a invocar algo que tiene que ver con su formación profesional. Y sobre todo, hago estas reflexiones en un tiempo en el que andamos muy jodidos todos, y sobre todo ustedes. A mí me da pena que estén encerrados ahí escuchándome, solos, sin compartir el aula, sin el compañero al lado, que es lo más grande en la vida del estudiante. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, chicos, ¿eh? No se desesperen. Aguante, corazón. Dice esto: rol histórico del profesional abogado dentro del proceso agroambiental humanista. Partiendo de la premisa de que el tránsito de un sistema estrictamente escrito a otro oral indudablemente también ha significado una evolución del rol y el protagonismo del rol del profesional abogado dentro del proceso agroambiental. O sea, los abogados también tenemos que acompañar, pues, esa evolución del derecho agrario en su contenido sustantivo como en el procesal. Tenemos que ponernos a tono con los grandes retos. Y uno de los medios para esa evolución, qué duda cabe, ha sido la oralización del proceso. La oralidad. En efecto, en medio del rigor escrito, la mediatez y el secreto, el abogado se convirtió en un personaje disminuido, situación que cambia radicalmente con un proceso humanista en el que la oralidad es su principal atributo. Proceso en el que el abogado adquiere un protagonismo sin precedentes, ya que ejerce su derecho de comparecer personalmente ante los tribunales a exponer verbal y rigurosamente los fundamentos de su trabajo profesional en la seguridad de que habrá de ser escuchado. Chicos, pero este protagonismo le obliga al abogado a estudiar la retórica y el arte de comportarse con solvencia delante de sus colegas y circunstanciales adversarios, debiendo estar preparado tanto en los detalles del caso como en los extremos de los aspectos jurídicos y procesales en discusión. Deberá asumir que la humanización procesal permite al abogado reivindicarse socialmente, convertirse en un servidor público útil en la búsqueda de la verdad y el ejercicio de los derechos. En el foro, tal como se llama en nuestro medio, saldrá del anonimato para tomar contacto con los jueces, darse a conocer y a estimarse como buen abogado. Qué lindo, ¿no? Soñar no cuesta nada. Pero muchachos, los sueños, si le ponemos fuerza, si le ponemos aguante, se realizan. ¿Saben por qué? ¿Por qué yo le he puesto este título a este mi humilde trabajo, Aprendiendo de los Maestros? ¿Saben por qué le he puesto este título? Por esto. Porque ustedes y yo estamos aprendiendo de los maestros, de los grandes maestros del derecho agrario contemporáneo,
que los vengo citando día a día. Y en este caso, en este momento, quiero aprender junto a ustedes esto que nos enseña Ricardo Celedón. Él nos dice: la ética del profesional en derecho debe crecer en el nuevo sistema procesal decididamente humanista, porque el ejercicio de su misión a la luz del día y en periodos más breves de tiempo obliga necesariamente a comportarse rectamente frente a los tribunales, pero también frente a los adversarios. Deberá actuar ajustando su conducta en todo momento a la dignidad y majestad de la justicia, como también al respeto de los derechos y la personalidad de las demás partes y litigantes. Chicos, déjenme decirles, como corolario a lo que vengo a exponer hoy, es bella la profesión del abogado. Es bella cuando tenemos la libertad de mirarles de frente a quienes nos rodean, sin bajar nunca la cabeza. Pero claro, para esto hay que ser portadores de una ética inmaculada en el ejercicio de la profesión. Y en estos tiempos en que nuestra profesión está por los suelos, ante esta maldición de la corrupción, mucha gente dice: no, pero las universidades son las responsables. No se preocupan por la formación ética y moral de sus alumnos. Los largan al mercado profesional nada más a robar, a engañar a la gente. Puede ser verdad. Por eso pienso yo, amigos míos, que la formación ética debiera ser preocupación de todos los docentes. Debiera ser tarea a realizarse en el día a día de formación de los alumnos. Pero claro, para transmitir una formación ética correcta, hay que dar primero ejemplo. No solo del aspecto profesional, leguleyesco, si quieren ustedes, sino de la propia impronta personal. Hay que ser ejemplo. Digo yo, pueden estar en desacuerdo ustedes, pero para mí es de vital importancia, además de la formación técnica, profesional, la formación ética. Ética, muchachos. He concluido con mi exposición de la mañana. Nos vemos el día del examen. ¿Se entendió? Sí. Chao, chicos.